Buenos días. Días. Vale. ¿Qué pantalla están viendo? Enfoque tradicional. Muy bien, gracias Julieta. Vale, pues el enfoque tradicional para generar los datos normativos, como les decía ayer, se basa en medias y desviaciones típicas, ¿sí? Claro, ustedes pueden calcular la media y la desviación típica de un grupo de referencia, ¿sí? Y con ello se pueden calcular datos normativos. Sin embargo, la idea principal de utilizar medias y desviaciones típicas se hacen por grupos. Es decir, realmente son 3 pasos muy sencillitos. El primer paso, pues, sugerencia mía, el primer paso es una sugerencia mía, visualizar los datos, ¿sí? El segundo paso es seleccionar los predictores si los hay. Es decir, en mi área de trabajo, por ejemplo, en neuropsicología, en cognición, sabemos, como les decía en la clase pasada, sabemos que hay unas variables que modifican o se relacionan o predicen una puntuación en un test, ¿cierto? Esto sucede con la mayoría de los tests, ¿cierto? Por ejemplo, los test de percepción, los test del dolor, todo lo que tiene que ver con cognición, todo lo que tiene que ver con actitud, ¿sí? Entonces, hay algunos predictores, entonces, unas variables que se relacionan o que modifican o que hay que tener en cuenta a la hora de sacar esos datos normativos. No todas las veces les mostraré algunos artículos donde hay algunos tests que definitivamente no tienen predictores. Por ejemplo, hay un test, el test de simulaciones de problemas de memoria, ¿sí? Que en principio está construido y, por ejemplo, para población de Estados Unidos se ha demostrado que no tiene ningún predictor, ¿cierto? Entonces, los percentiles o puntuaciones Z no necesariamente tienen que tener en cuenta ningún predictor, porque los estímulos son tan sencillos que no es necesario. Bueno, y después, si tiene predictores, pues entonces vamos a estimar la media y la desviación típica. En el artículo de Vancouver, de la Universidad de Maastricht, él mostraba que uno de los principales problemas de esta metodología para generar datos normativos basados en media y desviación típica es que no se seleccionaban de manera adecuada los predictores, o es más, muchos artículos no mencionan los predictores. De ahí que sea el segundo paso que yo les sugiero para generar datos normativos. ¿Vale? Entonces, si ustedes han sido formales y han ido a la página web, ¿cierto? Han ido a la página web de su, ¿cómo se llama? Aquí se llama, de su campus virtual. En Data, en la semana 1, en Dataset, tienen tres datos, ¿cierto? Van a descargar el .sap, que es un archivo de SPSS. ¿Han podido instalar el SPSS? No, No, todavía. doctor. Buenos días, doctor. Yo sí, ayer intenté varias veces y no me dejó instalarlo. Ah, ¿no te dejó instalarlo? No, no. ¿Qué te dice? Me decía error en la página. Error en la página. Déjame ver, Odette, comparte Ahorita, tu pantalla. mira, ahorita no estoy en mi computadora, pero sí ya Ah, la voy a encender en este momento y le voy a enseñar qué error me da. Vale. ¿Alguien Lo voy a más tuvo compartir. problemas para ello?
Yo no he intentado, doctor. Vale, inténtalo, Julieta, por favor, que necesito, que hoy vamos a trabajar. Vamos a trabajar un poco en ello y necesito que tengan eso. ¿Alguien más ha intentado descargarlo o alguien más lo tiene ya instalado? Chicos, chicas, que alguien me diga algo. No me dejen solito. Yo ahorita lo estoy descargando. Vale, entonces voy a subirles otra data. Voy a subirle otra data y entonces en lugar de comenzar por SPSS, vamos a comenzar por R. Van a descargar la data que se llama data-norms. Van a descargar esa data. ¿Vale? Y vamos a abrir un archivo vamos a abrir un script de R. Entonces, la idea es que, bueno, la idea original era que comenzáramos con SPSS y luego con R, pero bueno, vamos a comenzar con R y luego vamos a seguir con SPSS. Entonces, yo les voy a dar unas primeras indicaciones, les voy a enseñar cómo hacerlo y luego nos vamos a reunir por grupos y vamos a hacer un ejercicio grupal, ¿vale? Y yo iré pasando por todos los grupos para ver cómo lo están haciendo. ¿Listo? Así que les pido por favor mucha atención. Dejen el programa descargando, el de IBM, para luego, después de terminar el ejercicio con R, hagamos el de IBM. ¿Entendido? Sí, doctor. Vale, genial. Ok. Vale, vamos a borrar esto por acá. Vamos a ver que todo funcione bien. Vale, entonces, voy a poner esto un poco más grande para que lo puedan ver. Apariencia, vamos a ponerle el 110. Ok, vale, ahora un poco más grande. Listo, a trabajar. Entonces, rápidamente. Entonces, esta línea, al final de que termine de explicar este código, lo subiré. Solo necesito que me pongan atención, me pongan un poco de atención. ¿O quiere que les suba el código de inmediato para que lo vayan siguiendo?
¿O me ponen atención y luego les subo el código? No, doctor, yo pienso que mejor Atención. le ponemos atención y después lo Vale. corremos. Listo, vale, genial. Vale, entonces, ya sabéis, esta línea lo que indica es, lo que va a indicar RM de remove, lo que va a indicar es que me va a ahorrar toda la información que tengo en el environment y toda la información que tengo en la consola, ¿vale? Entonces, bueno, y estas líneas, como siempre, me van a decir en qué carpeta estoy trabajando. Entonces, estoy trabajando en una carpeta que se llama NordSci, ¿cierto? Dentro del directorio, pues tengo diferentes datas, ¿cierto? Entonces, tengo una data en SPSS y tengo un archivo de Excel, que es el con el que vamos a trabajar, ¿vale? Para ello, vamos a utilizar tres librerías. La librería ggplot2, que ustedes la conocen, que es para graficar. La librería car, que es como un toolsbot de herramientas, ¿cierto? Como una caja de herramientas de estadística, ¿cierto? Y la librería readxl, que es para leer los archivos de Excel, ¿vale? Entonces, vamos a crear un objeto que se llame df, de DataFrame, utilizando la función read_excel, que es para leer la base de datos. Esta base de datos, que es la misma que tengo aquí, que me ha mostrado por la función dir, ¿cierto? Entonces, en principio, mi objeto, que es un DataFrame, tiene 453 líneas con 6 variables. Lo puedo ver así. Entonces, está la variable edad, educación, sexo, palabra, color y palabra, color. Palabra, color y palabra, color. Estas tres son puntuaciones de tres test neuropsicológicos. Estas puntuaciones se interpretan de manera muy sencilla: a mayor puntuación, mejor rendimiento, ¿sí? Y lo que miden es atención, ¿vale? Entonces, para ello, ya lo tenemos, vamos a hacer un summary, y entonces vemos que tenemos, por ejemplo, personas de 18 hasta 94 años de edad, con una educación de 1 hasta 26 años de educación. El sexo es tipo carácter, como vemos aquí, y las otras son tipos numéricos. Por ejemplo, Word va desde 17 hasta 207 puntos, Color va de 2 hasta 115 puntos, y palabra color va de 0 a 99 puntos. También vemos que hay 9 sujetos o 9 valores perdidos, ¿cierto? Entonces voy a excluir esos valores perdidos. ¿Cómo lo hago? Lo hago reescribiendo mi objeto df, ¿cierto? Vuelvo a probar si todo está en orden. Los valores perdidos han desaparecido. Ahora tengo 444 observaciones, ¿cierto? Y también, si quisiera saber en qué orden están las columnas, pues ya sabemos, aquí está la columna edad, educación, sexo, word, color y palabra color. Entonces, es supremamente importante, y ya lo tienen que saber ustedes, y yo estoy casi convencido que otros profesores ya se los ha dicho, que visualicen los datos, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes han podido ver el libro que les recomendé de Art for Data Science. ¿Han tenido algo de tiempo? Entonces, aquí en Art for Data Science, que también está en español, ¿sí? Art for Data Science. Aquí hay un apartado muy interesante que se llama visualización, ¿sí? En visualización, pues les va a enseñar a utilizar una librería que se llama Tidyverse, o Tidyverse, que lo que hace es contener otra serie de paquetes. Entonces, por ejemplo, esta librería Tidyverse contiene el ggplot2, contiene el tibble, contiene reap, contiene el dplyr, que todos estos son paquetes dentro de otro paquete. Y entonces aquí, de una manera muy sencilla, te enseña a visualizar los datos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces te enseña a visualizar los datos. También hay otras maneras muy simples.
Por ejemplo, si yo quisiera trabajar, hoy vamos a trabajar, por ejemplo, con Word. Si yo quisiera hacer un histograma, ¿cierto? Simplemente, pues le pedimos el histograma y trabajamos con Word. Y entonces tenemos el histograma de Word, ¿cierto? Pero yo necesito, como primer paso, mirar esa relación entre las variables que tenemos. Entonces vamos a decir que los predictores en mi área de trabajo, en neuropsicología y en cognición, los predictores más comunes son edad, educación y sexo. Esos son los más comunes. Claro, en la actualidad se están estudiando muchos otros predictores, por ejemplo, altitud. Entonces se sabe que el rendimiento cognitivo o que la altitud tiene un efecto en el rendimiento cognitivo de los niños. O, por ejemplo, el índice de masa corporal. Se sabe que el índice de masa corporal y el tipo de alimentación también tienen un efecto o tienen una relación sobre las puntuaciones de un test, ¿cierto? Entonces yo podría simplemente aquí ustedes pueden copiar el código, ¿sí? Ustedes pueden copiar el código, lo pueden pegar. Entonces, ¿cómo se llama nuestra data? Entonces, utilizando la función ggplot, entonces, ¿cómo se llama nuestra data? df, ¿cierto? Y geopoint es una función que te permite hacer scatter plot o gráfico de puntos o nube de puntos o gráfico de dispersión. ¿Por qué es el que más me interesa a mí? Es el que más me interesa a mí porque simplemente cuando voy a correlacionar la edad, en este caso, edad, con mi variable de estudio, ¿sí? Es el mejor método para mirar la relación entre dos variables cuantitativas, la edad en cuantitativo y palabras en cuantitativo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hipótesis podemos sacar? Elizabeth, ¿qué hipótesis podemos sacar a partir de este gráfico? ¿Cómo es esa relación entre la edad y esta puntuación de palabras? Gilma. Que a mayor edad, menos palabras. Muy bien, Enoch. A mayor edad, menos palabras. Y Enoch, esa relación ¿es lineal? ¿No es lineal? ¿Tú qué piensas? Parece, Pareciera lineal. Julieta, ¿nos ibas a decir algo? sí, perdón, no, sí parece ser lineal que pudiéramos diseñar una ecuación de una recta que atraviese la mayoría. Podría ser. Entonces, podrías ir, y me gusta mucho que comiencen a hipotetizar. Lastimosamente, Profe, perdón, dime. pero ahí digamos, ¿dónde ve usted esa relación? Que yo veo que no se inclina, ¿verdad? No veo la inclinación ni hacia arriba ni hacia abajo. La veo Vale, como muy plana. vale. Entonces, Graciela es de la corriente de que nuestros ojos nos engañan, nuestros sentidos nos engañan, ¿cierto, Graciela? De ahí puede ser, profesor. Vale. Pero Muy bien, me yo no gusta. veo, o sea, la dirección de una recta, digamos, hacia arriba como para ver la relación positiva o Vale, negativa, pero no sé, la vale, veo muy como bien. muy plana. Vale, muy bien, muy bien. Eh, Muy bien, pues, vale, vamos a comprobar las hipótesis vuestras. Pero antes de eso, contarles que desde el método tradicional no tiene en cuenta ningún tipo de polinomio, es decir, asume una linealidad, un comportamiento lineal. No hay manera de establecer como polinomios o establecer más allá de una relación lineal cuando se van a generar datos normativos. Entonces, primer problema gordo. No se puede probar nada más allá de la linealidad. Hay una asunción de linealidad. ¿Vale? Entonces,
Aquí también, en este libro, este libro tiene que ser de cabecera vuestra, también hay mecanismos para mirar como una tendencia de los datos, ¿cierto? De esa relación. Entonces, por ejemplo, podemos crear una línea de tendencia con su intervalo de confianza para saber qué tipo de tendencia puede tener estos datos. Entonces, por aquí, si ustedes se pueden ver por acá, pueden sumar, ¿no? Entonces, además del GeoPoint, pueden sumar el GeoSmooth, que es otra función que les permite mostrar una línea con su intervalo de confianza. Entonces, es esta, GeoSmooth. ¿Cierto? Entonces, ustedes pueden utilizar esta función o pueden utilizar, a ver, que quiero ver una. ¿Cierto? Entonces aquí, nombre de nuestra base de datos, DF, quién va a estar en X, la edad, quién va a estar en Y, las palabras, ¿cierto? Pues, Graciela, pues muy lineal, es decir, realmente parece que hay una relación, parece que no es tan lineal en y Julieta, ¿sí? Pareciera, esto es una línea de tendencia, ¿cierto? Si yo quisiera probar definitivamente si hay una línea, si la línea es recta o no, aquí podría encontrarlo, pero hay un libro mucho más especializado que les he puesto también en su, ¿cómo se llama esto? Siempre se me olvidó, en su campus virtual. Y es este. ¿Sí? Ajá. Entonces en este también pueden ustedes comenzar a ver una serie de herramientas, por ejemplo, nosotros estamos haciendo scatter plot, ¿cierto? Un scatter plot, ¿sí? Y a ese scatter plot le podemos agregar líneas de lineal model, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver por acá, a ver, déjame ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Líneas gráficas, scatter plot. Aquí hay un capítulo entero de scatter plot, ¿sí? El 5. Y entonces nos enseñan a hacer el scatter plot, ¿cierto? Lo podemos dividir entre hombres y mujeres. Podríamos dividir también nuestra visualización entre hombres y mujeres, ¿sí? Podríamos utilizar otros símbolos para cambiar los puntos y diferenciarse mejor las variables que queremos mostrar, ¿cierto? Si quisiéramos diferenciar diferentes tipos de variables, pero no nominales, sino todas cuantitativas, también lo podríamos hacer, ¿sí? A ver. Pero también podríamos, mira, lo que decía Enod y Julieta, podríamos evaluar si hay una linealidad, ¿cierto? Podríamos utilizar una linealidad. Y entonces podría ser utilizar esta función que es stat_smooth, ¿cierto? Como un estadístico lineal suave, ¿sí? De suavizado, para ver cómo está funcionando. A ver, vamos a ver cómo lo hacen aquí. Entonces aquí lo que nos sugiere es que primero hagamos un objeto, ¿cierto? Con nuestro nombre de nuestra base de datos. En la X pues tenemos edad. Y en la Y tenemos nuestra variable de salida o la que estamos trabajando, que es un Word, ¿cierto? Vale, tenemos este objeto. Y luego utilizamos el GeoPoint, ¿cierto? Que es para mostrar los puntos en el plano cartesiano. Y luego stat_smooth con un método lineal model. Entonces, para probar la hipótesis de Enod
y de Julieta de que hay una relación lineal y que además Enoch decía que era negativa, donde a mayor edad, menor puntuación tienen los adultos, esta sería la línea, ¿cierto? Pero hasta ahí de acuerdo, ¿no? Enoch, Julieta. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, pero Graciela sigue diciendo que esa línea no tiene una pendiente que valga la pena. La cuestión es, antes de seguir con eso, esta curva que tenemos aquí, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué podría indicar esto? Que sí hay una pendiente importante ahí, profesor. A partir de un punto, ¿verdad? A partir Verónica. de una edad. Sí, sí, por ahí es, Graciela, por ahí es. Entonces, lo interesante o lo que pudiéramos ver a través de esta línea de tendencia o línea de medias con su intervalo de confianza es que realmente después de los 70 años parece que sí hay un decremento más importante en la puntuación y que antes posiblemente había un rendimiento, por ejemplo, de 20, los que tienen 20 años de edad, pues tienen mejor rendimiento, decaen un poco, ¿cierto? Y que entre 40 y 55 años de edad parece que hay una estabilidad en las puntuaciones y luego cae. Todo esto les debe llevar a pensar que realmente no hay una relación lineal, ¿cierto? Y que por eso esta línea se ve un poco pobre, ¿sí? Entonces también tenemos la posibilidad de evaluar visualmente si hay algún tipo de polinomio. Entonces ayer yo les decía que en cognición se utiliza mucho el polinomio de segundo nivel, ¿no? Un efecto cuadrático. Entonces utilizando la función ggplot, ¿cierto? Con geopoint para que me muestre los puntos en el plano, pero además que me muestre una línea suavizada de lineal model, pero esta línea suavizada de lineal model yo puedo decirle qué función tenga. Y entonces puedo decirle, mire, la X, que es la edad, elévela al cuadrado y luego dibújemela, ¿sí? Y finalmente póngame un título, ¿sí? Póngame un título que se llame polinomio 2. Entonces, en mi opinión, y teniendo en cuenta que aquí tenemos un outlier que deberíamos estudiar con más cuidado, pero bueno, vamos a dejarlo ahí quieto porque hay que estudiarlo. Entonces, este podría ser un efecto curvilíneo. Esta relación podría ser cuadrática o podría tener un efecto cuadrático que tendríamos que estudiar más adelante. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema. Y porque en el enfoque tradicional no nos permite ahondar mucho más en esto. Esto nos va a servir para el enfoque de regresión. Pero bueno, simplemente quiero mostrarles que hay mecanismos para visualizar esas relaciones y esos datos, que debería ser lo primero para que ustedes comiencen a plantear sus hipótesis, ¿cierto? Pero regresemos al camino principal de la clase de hoy, el método tradicional, ¿sí? El método tradicional. Paréntesis muy grande. Por favor, yo sé que vivís muy ocupados, que estáis de trabajo hasta arriba, pero no echen en saco roto por lo menos leerse este libro. Art for Data Science es uno de los libros de más lectura que le hace una introducción muy interesante al lector acerca de las diferentes herramientas que tenemos para analizar datos utilizando R, ¿sí? Entonces él comienza con exploración de datos, específicamente la visualización de datos, ¿cierto? Después herramientas para importar datos, ¿sí? Un poco de cómo ayudar a qué son string, qué son factores, cómo utilizar las variables de edad, de fecha y tiempo, un poco de cómo se programa, pero un poquito, pero es muy interesante, qué es un modelo,
¿cierto? Y cómo utilizar otras herramientas para comunicar los resultados. Por ejemplo, ARMARDOC, ¿cierto? ARMARDOC es una herramienta dentro de R que te permite a través de programación crear diapositivas, crear documentos de Word, crear documentos en PDF, automatizar informes, ¿cierto? Y entonces es excelente. ¿Y qué más? A ver, por acá, ¿qué más había? Entonces es supremamente interesante. Es un libro corto, está muy bien. Por ejemplo, para las personas que no les gusta mucho el inglés, entonces está R for Data Science, está R for Data Science en español. Y entonces es el mismo libro, es exactamente el mismo libro, pero en español. Entonces esto lo ha hecho un grupo de profesores de Latinoamérica y se han currado el libro, es decir, lo han hecho muy bien. Han traducido no solo el libro, sino también los paquetes que se utilizan dentro del libro, ¿sí? Entonces, para aquellas personas que me dicen que el inglés poco les gusta, aquí está súper interesante este libro, está en español 100%. Por acá, a ver. ¿Puede compartir el enlace, doctor? Claro. Ahí está. Esa es la versión en español. Por acá dice que también los paquetes de datos también los han traducido al español. Bueno, en fin, creo que aquí... Mira, aquí está. El data frame millas, ¿cierto? Sí, entonces todo esto lo han traducido al español. Entonces, por ejemplo, aquí, data frame millas, ¿cierto? Aquí se llama, se llama... Es este mismo, data frame MPG. Entonces, han traducido, aquí ustedes pueden ver todo en inglés y en su versión en español está todo en español. Hasta los datos que van a trabajar. Entonces, eso está muy bien. Vale, cierro paréntesis. Vale, recuérdenme ustedes, por favor, cuál es el estadístico, asumiendo normalidad, que te permite ver la relación entre dos variables cuantitativas. El grado de relación. ¿Cómo puedo saber? Correlación. Una correlación, muy bien, bien sea de Pearson, Spearman o demás. Vale, pues entonces vamos a correlacionar la edad con las puntuaciones. La edad con las puntuaciones. Entonces vamos a hacer utilizando la función core.test, ¿cierto? El core.test es una función que nos sirve para realizar todo tipo de correlaciones, ¿cierto? Entonces podemos hacer correlaciones de Pearson, de Kendall, de Spearman, ¿cierto? Nos permiten hacer todo este tipo de correlaciones. Pues vamos a hacer una correlación entre las palabras y la edad. Entonces, a pesar de que Graciela no ve visualmente ninguna relación, tenemos una relación de menos 0.45, una relación con un p-valor supremamente pequeño, ¿cierto? Muy, muy, muy pequeño y con un intervalo de confianza también muy cercano, ¿sí? Entonces, parece que sí hay una relación. Por supuesto, es una relación negativa, inversamente proporcional, ¿sí? Pero sí hay relación, Graciela, ¿sí? Que quizás visualmente, quizás por ese outlier que tenemos ahí arriba, no se ve muy bien esa relación, ¿sí? Pero sí hay una relación casi del 50%, que no es lo más fuerte del mundo, pero sí es para tenerla en cuenta. Okay. Vale, y entonces yo les decía que generalmente, o bueno, que generalmente no, los datos normativos basados en medias y desviación típica se presentan por
por grupitos, ¿no es cierto? Entonces, claro, entonces necesitamos esa variable edad dividirlos en grupos. Dependiendo de la variable que estemos estudiando, ¿cierto? En este caso, pues es cognición, pues vamos a crear 1, 2 y 3 grupos. Y yo voy a decir, mire, vamos a crear una variable que se llama AgeR de recodificada. Vamos a utilizar la función recode y voy a decirle, mire, esta columna que tenemos aquí, que se llama edad, la quiero recodificar de la siguiente manera. Un primer grupo tiene que ir desde el valor más bajo hasta 49. Y entonces le voy a poner 18 a 49. Un segundo grupo tiene que ir de 50 hasta 69. Voy a ponerle de 50 a 69 en el label. Un tercer grupo que vaya de 70 hasta el valor más grande, ¿sí? Hasta el high value, que le voy a llamar 70 o más. Como es una variable ordinal, ¿cierto? Lo voy a convertir en una variable ordinal. En R tendré que decirle que es una variable tipo factor. Si ustedes pueden ver aquí, la edad como la tenemos ahora está numérica, pero yo la necesito en tipo factor porque es una variable cualitativa ordinal. Entonces observen que aquí en la última columna, ¿cierto? En la última columna ahí está la columna que hemos pedido, que se llama edad R, ¿cierto? Que es una variable tipo factor y que tiene 3 niveles, ¿cierto? Muy bien. Para saber si eso está bien, pues con la función table vamos a hacer una frecuencia. Entonces, hay 183 participantes que tienen edades entre 18 a 49, 192 participantes que tienen edades entre 50 a 69 y 69 participantes que tienen más de 70 años de edad. ¿Vale? Hasta aquí bien. Hemos cogido una variable que está en nuestra columna edad y la hemos dividido en 3 grupitos. ¿Preguntas hasta ahora? Doctor, ¿cómo es que un solo muchachito genio nos podría alterar tanto cuando hay tantos participantes? Señora, perdón. ¿Cómo es que un solo muchachito genio nos puede alterar tanto si hay tantos participantes? Claro, el problema ahí es la visualización. Después, cuando veamos regresión, cuando veamos las asunciones, vamos a ver ese muchachito de 20 años, si realmente es un problema para el modelo. Ustedes van a aprender a utilizar la distancia Q. Entonces, la distancia Q los permite saber si ese sujeto, si ese punto, cuánto nos está afectando esa línea, ¿sí? Si ese sujeto nos está afectando mucho esa línea, ese sujeto tiene que ser removido, ¿sí? Pero es una buena manera para saber manejar los outliers. Porque claro, pueda que vaya outliers que no modifiquen el modelo, que no modifiquen esa línea que tú has dibujado. Pero si demostramos estadísticamente que ese muchachito modifica la línea, hay que hacer algo con él, ¿cierto? Y entonces por eso es tan importante, la gente no me hace caso, por eso es tan importante la visualización primero. Si tú no hubieras visualizado este gráfico, ni te hubieras enterado que hay un sujeto que tiene más de 200 puntos y que está supremamente lejos digámoslo así, de la mayoría, ¿cierto? Entonces no sabrías si esto realmente es cierto o no es cierto. Quizás si quitamos este sujeto, quizás si quitamos es la línea que tiene una relación de 45%, estaría un poco más, tendría más pendiente y por ejemplo Graciela hubiera podido decir, sí, realmente no hubiera dudado en ningún momento de que hay una relación lineal entre esas dos variables. Pero eso lo vamos a ver en los modelos de regresión, una de las asunciones a tener en cuenta. ¿Vale? Profesor, perdón. Lo que usted llama outlier es un valor extremo. Okay. Sí, eso es un valor extremo. Pero cuando estamos en análisis descriptivo,
como en este caso, o cuando vamos a utilizar la metodología tradicional, lastimosamente, si no lo vemos visualmente, ni nos hubiéramos enterado, ¿sí? Y eso es un problema, por eso es que siempre hay que hacer visualización de los datos, ¿sí? Porque realmente aquí cuando cuando le pedimos el summary, claro, no sabemos que este de 207 es un outlier, ¿sí? Bueno, a menos de que hubiéramos mirado la media, que es 87, y este está un poco bastante por encima de la media, ¿sí? O por ejemplo, por encima del cuartil, del percentil 75. Pero la invitación mía es a visualizar los datos antes de ponernos con todo esto. Suponte que no hubiéramos visualizado los datos y que hubiéramos hecho de una vez la correlación, ¿sí? Pues claro, la correlación nos dice sí, hay una relación del 45%, pero no nos hubiéramos enterado que hay un outlier aquí. Todo este cuento va vuelvo a lo mismo. Cuando tengan tiempo, aprovechar que esto es 100% gratis, de libre acceso. Este libro es una maravilla. Es una maravilla porque además te permite hacer exploraciones rápidas, ¿cierto? Exploraciones rápidas utilizando scatterplot, líneas, barras, histogramas, boxplot, ¿cierto? Después se concentra en cada uno de ellas. Gráficos de barra, ¿cierto? Gráficos de línea, scatterplot, resumen de distribuciones de datos, ¿cierto? Como histogramas, como múltiples histogramas, gráficos de densidad, cómo hacer múltiples curvas de densidad, ¿cierto? Cómo hacer boxplot, ¿cierto? Luego te enseña a cómo hacer anotaciones. Es decir, si después tienes un gráfico, ¿cómo puedes poner las anotaciones dentro del gráfico? ¿Sí? ¿Sí? Supremamente sencillo. Además, luego te enseña, por ejemplo, cuestiones sencillas como poner una fórmula dentro de un gráfico, ¿sí? Luego, por acá, te enseña a poner las barras de error y después te enseña a manejar los ejes. Si quieres darle la vuelta a los gráficos, cambiarle los ejes. Por ejemplo, cambiarle la longitud de los ejes. ¿Sí? ¿Qué más? Y por acá hay una que me gusta mucho. Vale, el miscelánea de gráficos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para los que trabajan con correlaciones, ¿cierto? Lo vimos la clase pasada, ¿cierto? Dibujar matrices de correlaciones. Funciones no lineales, ¿cierto? Pintar las funciones. Hacer grafos sencillos, ¿cierto? Sí, entonces hacer grafos. Cuando queremos hacer relaciones, hacer cómo manejar los labels en el network graph, ¿cierto? Cómo dibujar, por ejemplo, mapas. Por aquí bueno, estos son en 3D. Estos son en 3D. Por aquí está uno de mapas muy interesante. Mira, por ejemplo, a mí me sirve mucho para explicar los efectos de interacción entre la edad, la educación y la puntuación que estoy estudiando. Por acá había otro. Creando mapas, ¿cierto? También podemos crear mapas, ¿sí? Podemos dibujar los mapas. Entonces, está súper bien. Hay que dedicarle un poco de tiempo a esto, pero está súper bien. Los ejemplos están replicables. Tienen que hacerlo. Tienen que sacar algo de tiempo para esto. Vale, sigamos. Que hoy me estoy desviando mucho de mi camino. Vale, entonces, conclusión. Tenemos un efecto de la edad. Mostrándolo de manera correlacional.
Pero ¿qué pasa si yo quiero mostrar el efecto de esa edad en los grupos que he creado? Entonces, asumiendo que hay una distribución normal, y que los sujetos se han evaluado aleatoriamente, podemos utilizar una ANOVA para mirar el efecto de esa edad de rango en la variable que estoy estudiando, en la variable palabras. Voy a crear un objeto que se llama ANOVA-edad. Voy a utilizar la función AOV, que es la ANOVA, ¿sí? Y voy a hacer la comparación. Utilizando el summary, la función summary, puedo ver que hay una diferencia significativa entre las puntuaciones de palabras en los diferentes niveles de edad, ¿cierto? Muy, muy significativa. Además, estas diferencias significativas las podríamos mirar gráficamente. ¿Sí? Entonces, claro, podríamos hacer un boxplot y aquí está el muchachito del cual nos habla Julieta, ¿cierto? Entonces tenemos este boxplot. También aquí tenemos unos outliers de 50 a 69 años de edad, ¿sí? Y este de 70. Entonces, claramente vemos que está bajando, que hay un decremento en las puntuaciones a través de los rangos de edad que hemos establecido, ¿sí? Muy bien, terminamos con la edad, ¿vale? Eso quiere decir que tenemos que tener en cuenta la edad para generar nuestros datos normativos. ¿Qué pasa con la educación? Bueno, pues vamos a utilizar una correlación de Pearson, por ejemplo, para relacionar la edad y el número de palabras que dice una persona, ¿sí? Entonces vemos un p-valor muy pequeño, un intervalo de confianza también cercano y una relación positiva de 0.38. Es decir, a mayor educación, mayor puntuación en este test, ¿vale? Bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a recodificar en tres grupos, la educación. Entonces le voy a decir, mire, del valor más pequeño hasta 5, vamos a llamarle primaria, ¿sí? Bueno, yo le puse prima, pero puede ser primaria, ¿sí? Del 6 al 11, vamos a llamarle secundaria, ¿cierto? Y del 12 hasta el valor más grande voy a llamarle superior, de educación superior, ¿cierto? Bueno, por supuesto, voy a decirle que es un factor, ¿sí? Y voy a mirar la distribución de frecuencias. Y me voy a dar cuenta que hay 127 en primaria, 116 tienen secundaria y 201 tienen educación superior, ¿vale? Voy a hacer una ANOVA con educación para compararlos y me doy cuenta que sí, que el valor P de la ANOVA es supremamente pequeño y también puedo dibujar esta diferencia. Entonces podemos ver que va incrementando los valores de la puntuación a través de los rangos de educación que he propuesto. Entonces vemos, por ejemplo, esta persona que tiene este outlier que veíamos, el muchachito, tiene alta educación, ¿sí? Vemos una persona aquí también que tiene puntuaciones muy bajas en primaria y otro en secundaria, y también vemos aquí un outlier en el del superior, ¿vale? Bueno, serán casos a estudiar más adelante. Profesor, Ok. perdón. Dime. Es que me queda una duda ahí en el gráfico, porque la frecuencia de la gente en secundaria es menor que la primaria, pero en el gráfico pareciera que es más. Bueno, pero eso, el gráfico no representa las frecuencias. El gráfico representa, acuérdate, el percentil 25, el percentil 75 y la mediana de ese grupo. Entonces, a pesar de que no sean equivalentes los grupos, la medición se ha hecho de manera correcta, parece ser que se ha hecho de manera correcta, porque está representando el incremento de las puntuaciones de acuerdo a los rangos de edad, ¿cierto? Entonces, acuérdate que esto que estamos viendo aquí
representa, es el comportamiento de las palabras, ¿cierto? No representa la frecuencia de cada ok. grupo. Ok, No ¿sí? gracias. Eso es. Vale. Vale. Entonces tenemos que tener en cuenta para los datos normativos la edad y la educación. ¿Qué pasa con el sexo? Claro, si yo le pido a la máquina que me haga una correlación de Pearson entre las palabras y el sexo, el que me va a decir, oiga, Diego, pero yo no puedo hacerle una correlación con ese tipo de variable. Si ustedes pueden observar, el sexo es una variable de tipo carácter, ¿cierto? Entonces, claro, él no entiende y él no puede hacer una correlación entre dos variables que no sean numéricas, ¿sí? Y mucho menos una correlación de Pearson. Entonces, lo que podemos hacer es convertir esta variable que está en carácter, convertirla a factor. Entonces, voy a crear una nueva variable que se va a llamar sets2, ¿cierto? Una nueva columna, y le voy a decir, mire, conviértame a factor la columna sexo, la columna sets, ¿cierto? Y entonces aquí, voy a bajar un poquito aquí, vamos a ver mi nueva columna, sets2, que es tipo factor y que tiene dos niveles, uno que va a representar al female y otro que va a representar al male, al femenino y masculino. Como ya lo tenemos en factor, ya podemos hacer operaciones, ¿cierto? Entonces, asumiendo que se distribuye normalmente, podemos aplicar un t-test para mirar la diferencia de medias de palabras entre los female y los male. Y entonces vemos que tiene un p-valor marginal del 0,04, ¿cierto? Si somos laxos, podemos decir que sí hay una diferencia significativa entre los hombres y las mujeres. Si fuéramos clínicos, diríamos que esa diferencia entre los hombres y las mujeres simplemente es de 4 puntos. Entonces, en el ámbito clínico, tener 4 puntos más en este test, pues no es muy, digamos que no es muy importante. Realmente no hay esa diferencia significativa que podríamos encontrar. Vale, pero como no estamos en ello, estamos siendo laxos, vamos a decir que vamos a tener en cuenta también el sexo para generar datos normativos. Es decir, en conclusión, necesitamos generar medias y desviaciones típicas por grupos de edad, grupos de educación y para hombres y mujeres. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, también vamos a comparar hombres y mujeres y como ustedes pueden ver, las diferencias no son muy marcadas, ¿cierto? Y bueno, lo vemos aquí. Sí, exacto. Quizás sea el muchachito que tú dices, sea el que esté afectando esto, pero no es mucho más, ¿vale? Pero bueno, estamos practicando. Entonces hay una función que se llama, Tapley, y entonces le puedo decir, mire, a la variable word, que es la que estoy trabajando yo, mi variable de salida, necesito que para el rango de edad, el rango de educación y el sexo, por supuesto, convertido en factor, me dé la media. La media, por supuesto, de mi data DF. Entonces, si yo le doy aquí, me va a dar, por supuesto, discriminando mujeres y hombres, ¿sí? Me va a dar la media para estas son las mujeres de 18 a 49 años que están en primaria, que están en secundaria y que están en superior. De 50 a 69, mayores de 70. Y lo mismo para los hombres, ¿cierto? Hombres que están de 18 a 49, primaria, secundaria y superior para cada uno de los rangos de edad. Y también le puedo pedir la desviación típica. Sencillo, ¿no? Y entonces, con esta información es que esta información es la que ustedes pueden ver en la mayoría de los manuales, ¿cierto? O en cualquier artículo. A ver, ¿dónde están los artículos que estamos trabajando? Los artículos.
¿Dónde están los artículos? Con cualquiera de los artículos voy a bajarlo aquí directamente desde su campus virtual. Por ejemplo, este. Entonces, por ejemplo, este artículo, que lo que hace es generar normas en español para la versión en español del Boston NAMIN Test, ustedes pueden ver que muestra los datos demográficos, los resultados, y aquí, y la manera de presentar los datos normativos. La manera de presentar los datos normativos es así de sencillo. Edad y educación. La media y la desviación típica para cada uno de los rangos de educación y cada uno de los rangos de edad. Y se acabó. No es más. Para de contar. Ese es el método tradicional. ¿Qué tal les parece? Supremamente sencillo, ¿no? Y todavía se sigue publicando con ese método. Se ve bastante intuitivo como la Sí. forma de... Sí, claro. Entonces se necesita la media y la desviación típica para cada grupo y ya. Entonces se asume, por ejemplo, que la media va incrementando. Si hablamos de educación, va incrementando, ¿sí ves? De 47 a 51, de 51 a 57. Y en cambio en la educación, pues pasa de 47 a 49, 49. Y si ves que a pesar de que no evalúan una linealidad o que no evalúan si es curvilíneo, la media misma se encarga de mostrar que hay un decremento después de los 60 años, ¿cierto? 47, 45, 48. Bueno, aquí, hasta la total, 48. Diego, Dime. podríamos, tal vez se sale un poco del objetivo de lo que está haciendo, pero podríamos comparar edad y nivel escolar, porque me da la impresión de que el nivel esto disminuye conforme aumenta la edad, debido a que tal vez ese rango de personas que tienen una mayor edad no tuvieron acceso a la educación. Entonces podría ser que esté relacionado más a la educación que a la edad en sí. Entonces, Vale. al compararlos tal vez. Claro, entonces por eso cuando veamos en la tercera semana el método de regresiones en polinomios, vamos a ver las interacciones y vas a encontrar interacciones de eso, Javier, ¿sí? Pero principalmente quizás encuentres interacciones entre sexo y educación, ¿sí? Porque claro, por ejemplo, en países vuestros, parece que hay un efecto ese efecto se ve porque el acceso a la educación por parte de las mujeres ha sido más lento o de menor frecuencia comparado con otros países, ¿cierto? Pero por eso es que hay que hacer esas interacciones. Pero en este método, Javier, este método es supremamente intuitivo, ¿sí? Como tú dices, supremamente sencillo, basados en medias y desviaciones típicas y se acabó. Entonces, por ejemplo, cuando se comenzó a hablar de datos normativos, se quería ¿cómo explicarlo? Se decía, bueno, se necesita que la distribución de la muestra sea igual a la distribución poblacional. Y resulta que en la actualidad estamos demostrando que eso no es tan necesario. ¿Por qué? Porque es que si usted tiene en la pirámide poblacional muy pocos sujetos, adultos mayores, claro, si va a hacer un muestreo siguiendo esa distribución, en su base de datos va a tener muy pocos adultos mayores. Y entonces por cualquier cambio que pueda tener el poco de sujetos de adultos mayores, pues vamos a tener saltos, ¿cierto? Vamos a tener un sesgo. Claro, también se pensaba en ese momento que necesitábamos bases de datos supremamente grandes, que es uno de los problemas de
de esta aproximación. Necesitamos bases de datos grandes. Para la regresión, sabemos que podemos hacer un mejor muestreo, no tener bases de datos tan grandes, pero podemos hacer, por ejemplo, un bootstrap, ¿cierto? Bueno, podemos hacer bootstrapping para mejorar nuestros beta, nuestros coeficientes, y sin afectar clínicamente los datos normativos. Por aquí había una mano alzada, creo que era la de Verónica. Oh, sí, buenos días, doctor. Bueno, es que estaba con la duda, bueno, no, tal vez no con la duda, sino que tomando en cuenta lo que mencionaba Javier con respecto a esa interrelación entre el sexo y educación. También pensar, decía yo, en la parte de la ubicación, porque a veces el tema educativo tiende a ser alta en la parte urbana, en la zona urbana, que en la zona rural. Entonces, esa correlación entre sexo, educación, pero también ruralidad o... Claro. Sí, sí. Entonces, si quisieras utilizar, si quisieras evaluar, por ejemplo, rural urbana, y fue lo primero que dije en clase, que íbamos a trabajar con edad, educación y sexo, pero también dependiendo de lo que vas a medir, puedes meter muchísimas más variables predictoras. Si es urbano, si es rural, si está sobre el nivel del mar o está a más de 3.000 metros de altura, si tiene dieta mediterránea o no tiene dieta mediterránea, si hace deporte o no hace deporte. Todo eso va a depender de la variable que tú vayas a medir. Entonces, por ejemplo, Julieta y compañía que están haciendo un tipo de test que es especial en educación, pues tendrá que buscar otros predictores, no solo edad, educación y sexo, sino otros predictores. La puntuación de otras notas, las horas de estudio, el tipo ¿cómo se llama? El tipo de metodología que utiliza el profesor para eso, qué sé yo, ¿sí? Va a depender de la variable que estés estudiando, ¿sí? Por ejemplo, hace poco estábamos tratando de hacer datos normativos para fuerza, ¿cómo se llama eso? Para medir la fuerza que puede tener una persona en la mano en Colombia. Entonces, en Colombia, pues estábamos clasificando también no solo por edad, por sexo, porque la educación aquí no tiene mucho que ver, pero estamos por tipo de raza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los afrodescendientes, los de la zona pacífica del Chocó, parece ser que tienen más fuerza o suelen tener más fuerza, o por el tipo de trabajo que realizan. Si me hago entender, va a depender de la variable que estés midiendo. A términos de ejemplo, pues yo solamente estoy utilizando edad, educación y sexo. ¿Me hago entender un poco, Verónica? Fenomenal, muchísimas gracias. Vale. Nuevamente. Vale. Entonces, por ejemplo, Verónica, ¿tú estás haciendo algún test? Correcto, es la adaptación de un test de baja resiliencia. Esa fue la palabra. Vale, pues entonces tendrás que ver, si quisieras sacar datos normativos, primero tendrías que saber cuáles son las variables que afectan la puntuación o la resiliencia, ¿cierto? El tipo de evento, tipo de, qué sé yo, tipo de evento que ha sufrido una persona, o qué sé yo, o no sé, tendrás que saber tú como experta en resiliencia cuáles son las variables que afectan la resiliencia. Eso es todo. Correcto, ¿Sí? correcto. Vale, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? Vale. ¿Tenemos el SPSS por ahí o todavía no? Doctor, sí, Dime. puede descargar, ahí no sé qué pasaba en la página, pero ahorita sí lo puedes cargar, solo tenía una consulta, no me A ver. y lo descargué con cuenta de Gmail, no era Sí, Edu, pero me descargó, no voy a sí, tener... sí. No tiene nada que ver, no tiene nada, absolutamente listo. nada que ver. Listo. ¿Listo? Vale. ¿Qué más? Bueno, Javier, ¿lo has podido descargar por ahí?
No, estaba creando la cuenta, pero me acordé para hacer la de IBM que la de mi trabajo sí es .edu.hn. Entonces, De pronto. Yo ya lo instalé y me da 30 días de uso. Bien, han aumentado de 14 a 30, eso está bien. No sé si es porque yo uso igual una cuenta .edu. No lo sé, quizás. Solo me dio 14. Mira, ¿y con qué cuenta lo bajaste? No, con Gmail. Ahí está. Vale, sigamos trabajando. Vale, tenemos otra base de datos. Ustedes también la tienen, se llama Data. Todo lo que ustedes vean que es .sap es SPSS, ¿vale? Vamos a abrir la base de datos .sap y también vamos a abrir algo que se llama, vamos a decirle new syntax, de sintaxis, ¿cierto? Syntax es como el script del R, pero en SPSS. Todo lo que hagáis puede ir grabado, puede quedarse aquí guardado para que después ustedes esa sintaxis, cuando quieran hacer otra vez el análisis, le pueden correr y no tienen que volverlo a hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hacer una tabla de frecuencias. ¿Sí? De la edad, de la escolaridad y qué sé yo, y del sexo. ¿Sí? Vamos a hacer una... Y vamos a decirle que nos haga, solamente de escolaridad y vamos a decirle que nos haga histogramas. ¿Vale? Si yo quiero que esto que voy a hacer ahora, esta ejecución, se guarde en mi sintaxis, ustedes tienen que darle paste, pegar. Si ustedes le dan pegar, automáticamente aparece la sintaxis o el script de esa operación. ¿Vale? Entonces, voy a poner esto aquí, a ver si lo puedo poner aquí así y aquí. Listo, para que puedan ver las dos pantallas, ¿cierto? Perdón, esta no es. A ver. A ver, que se me hizo mi pantalla sintaxis. Aquí la tengo. Aquí está. ¿Vale? Entonces, si yo señalo la función que quiero o la operación que quiero correr de nuevo, simplemente la señalas y le das al botón de run. Y automáticamente te sale lo que tú has pedido. Una tabla de frecuencias para la edad, una tabla de frecuencias para la escolaridad, los histogramas para la edad, los histogramas para la escolaridad. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, yo quisiera, en vez de edad y educación, voy a poner la variable palabras y la variable colores. ¿Cierto? Entonces, podemos ver la distribución de frecuencias para palabras y para colores, ¿cierto? O por ejemplo, si yo quisiera hacer un cómputo, también puedo hacerlo, también puedo escribir el código, ¿cierto? Compute, ¿cierto? Y también puedo hacer, si sé algo de sintaxis en SPSS, lo puedo hacer, ¿sí? Todo esto lo vamos a necesitar porque yo he diseñado unos scripts que no están dentro de SPSS para los modelos de regresión más adelante. Entonces necesito que se familiaricen un poco con la sintaxis. Bueno, pues vamos a trabajar un poco. Vamos a borrar esto. Vamos a trabajar un poco.
¿Cuál es el primer paso que habíamos visto en R? Visualizar, ¿no es cierto? Entonces, en SPSS, pues tenemos aquí gráficos. Entonces, podemos construir nuestro propio gráfico, ¿sí? Entonces, él le dice, bueno, ¿usted qué necesita? Yo necesito un scatter plot, ¿cierto? Necesito un scatter plot, ¿sí? ¿Sí? Y luego, entonces él me va a decir, bueno, tenés X y Y. ¿Qué quieres poner en X y qué quieres poner en Y? Entonces yo puedo decirle, mire, en X puedo poner la edad y en Y voy a poner palabras, ¿cierto? Y tenemos nuestro scatter plot, ¿cierto? Supremamente sencillo, ¿no? Tenemos aquí nuestro outlier, tenemos nuestro outlier, ¿sí? También podemos darle doble clic y preguntarle a este qué pasa con este, quién es este outlier, ¿sí? Nos puede decir que, a ver, ¿dónde lo vemos? A ver, antes se podía ver aquí, ¿quién era el outlier? Parece que ahora no se puede ver quién es el outlier, pero bueno. Ok, también lo podemos hacer por este lado, gráficos, antiguos diálogos, y lo podemos ver aquí, scatter plot. Vamos a hacer un scatter plot simple, ¿sí? ¿Qué queremos en la Y? Pues la Y, nuestra variable salida, que es palabras. ¿Qué queremos en X? Edad, que es palabras, ¿cierto? ¿Qué más queremos? Necesitamos, ¿qué? No necesitamos nada más. Aquí está de nuevo nuestro scatter plot. Supremamente sencillo, ¿sí? Muy sencillo. Vale. Acá, últimamente tenemos unas herramientas que nos permiten evaluar linealidad o si es curvilíneo o no. Si estas herramientas están mejorando, aquí está. A ver, entonces aquí está. Vamos a coger este. Y vamos a coger aquí. Aquí está. Entonces él le dice, bueno, usted puede evaluarlo de manera lineal, pero también puede evaluarlo de manera curvilíneo o puede evaluarlo de manera cúbica. ¿Qué quieres tú? ¿Sí? Entonces, bueno, una curvilíneo, ¿cierto? O lineal, ¿cierto? Sí, también lo podemos hacer. También es supremamente sencillo. O evaluar si es cúbico. Posiblemente sí, pero no nos dice nada más, ¿cierto? Bueno, nos da el R cuadrado si es cúbico, 0,245, 0,226, lineal, 0,29. Bueno, parece que el cuadrático es el mejor, parece. Pero en fin, simplemente es para mostrarle que claro, IBM ha tenido que meter bastante pasta, bastante dinero para la actualización de estas herramientas. Porque claro, está compitiendo con R y con Python en análisis de datos. Entonces tiene que mejorarlo bastante. La diferencia es que SPS vale un bastón, Python es gratis y R es gratis. Entonces, es decir, si le vas a cobrar a la gente, tienes que hacer algo muy chulo, algo muy bueno, si me hago entender. No lo han conseguido todavía, pero lo intentan. Simplemente es eso. Vale. ¿Qué más? Vale, entonces el siguiente paso era dividirlo en grupos. Entonces aquí tenemos transformar, recodificar en diferentes variables, ¿cierto? Recodificar en diferentes variables. Vamos a recodificar la variable edad, ¿sí? Y vamos a ponerle que se llame edad rec, de recodificada. Vamos a ponerle un label que se va a llamar edad en rangos para que quede bonito, ¿sí? Y vamos a ver y vamos a darle indicaciones. Y entonces vamos a decirle, mire, desde los que tienen 18 hasta, ¿cuánto era nuestro rango? Nuestro primer rango era hasta
a ver, ¿dónde está? Hasta 49. Vale, está 49. Lo vamos a llamar 1. De 50 a 69 lo vamos a llamar 2, ¿cierto? Y todos los demás los voy a llamar 3, ¿cierto? Y le puedo decir aquí pegar. Si le doy pegar, esta recodificación que acabo de hacer se ve reflejada en la sintaxis. Entonces utiliza la función recode de la variable edad. Entre estos dos valores se va a llamar 1, entre estos dos se va a llamar 2 y todos los demás los vamos a llamar 3 y lo vamos a poner en una nueva variable que se llama recode. Además, le he puesto un label que se llama edad en rangos. Lo señalo y lo ejecuto, ¿cierto? Entonces él me muestra aquí en esta me muestra que ya se ha ejecutado y efectivamente lo tenemos aquí en la línea 14, ¿cierto? La nueva variable. Muy bien. Ahora dijimos que íbamos a hacer una media. Entonces vamos a comparar los grupos a través de la media. Vamos a utilizar una ANOVA, ¿sí? Vamos a decir que la variable de trabajo es palabras y que lo divida en rangos. Vamos a decirle también que me muestre los descriptivos y que me muestre un gráfico de medias. Mira, la pequeña curva que hay en esta gráfica, ¿cierto? Vemos que las diferencias son significativas, ¿cierto? Que son significativas. Por supuesto, a diferencia del R, que es mucho más elegante y mucho más preciso, él ya asume que va a borrar todas las variables que no, todas las líneas que no están completas, las mismas 444. Vemos las medias, cómo van en decremento, ¿cierto? Y vemos el gráfico que le hemos pedido. Punto. Ahí está. Lo mismo lo podemos hacer con la educación, ¿cierto? Podemos hacer un gráfico. Podemos hacer un gráfico simple. En vez de edad ponemos escolaridad, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestro gráfico de escolaridad, ¿sí? Nuestro gráfico de escolaridad, que parece que hay un incremento, pero después de más o menos los 15 o así años, 15, 16, 17 años, pareciera que baja un poco, ¿cierto? Pero posiblemente también es porque hay menos muestra en esta parte, ¿sí? También habría que evaluarlo. Vale, bueno, vamos a dividirla en 3 rangos de educación: transformar, recodificar en diferentes variables, ¿cierto? Entonces ya no quiero esto, quiero escolaridad. Entonces, escolaridad, ¿cómo le vamos a poner? Vamos a ponerles, vamos a ver, edu-rec de recodificado y vamos a llamarle educación en rangos. Vale. Y voy a decirle que de 1 hasta 5 se va a llamar, le voy a decir que se llame primaria, ¿cierto? Y luego de 6 hasta, ¿cuánto era? ¿Cuánto propusimos en el otro? Propusimos hasta 11. Hasta 11. Vamos a llamarlo 2, ¿cierto? Y todos los demás vamos a llamarlos 3. ¿Vale? Continuar. Y vamos a darle pegar. Venimos a nuestro script, lo ejecutamos y vemos la nueva columna. Claro, aquí podremos también darle label, así como hacíamos en R. Entonces, a 1 le vamos a decir en edad era de 18 a 59, si no estoy mal. A ver, y aquí vamos a decirle que es 2 de 60.
De 18 a 49. 18 a 49. 18 a 49. ¿Vale? Cambiar. Y el 2 de 50 a 69. Y el 3, y el 3 mayor, bueno, 70 o más. ¿Vale? Y por ejemplo, podemos hacer lo mismo con educación. 1 es primaria. 2 es secundaria. Y 3 es superior. Muy bien. Ok. Genial. ¿Qué pasa con el sexo? Bueno, con el sexo vamos a hacer una comparación de medias. Vamos a utilizar una prueba T para variables independientes. Vamos a decir que el sexo lo vamos a comparar y 0 es mujer, 1 es hombre, ¿cierto? Y vamos a comparar la puntuación de palabras. Vale. Aquí tenemos el valor P de 0,043, muy similar al que nos dio la en R, ¿sí? Y tenemos que los hombres tienen mayor puntuación que las mujeres, pero como les decía, es muy pequeña la diferencia. Si quisiéramos graficar esas diferencias, simplemente le podemos decir analizar, explorar, y podríamos hacer sexo como factor y palabras como variable independiente, y voy a decirle que me haga gráficos, por ejemplo, de factores. Vamos a ver. Aquí está, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso 392. El caso 392 es nuestro outlier, ¿cierto? Podemos ir a la fila 392. 392 es esta. Y vemos, vamos a buscar nuestro outlier. ¿Dónde está nuestro? Aquí está. Este es nuestro outlier. Una chica de 22 años que tiene 12 años de escolaridad y que tiene 207 palabras. Es También, una muchachita genio, entonces. una muchachita genio, sí. Esa es una muchachita genio, efectivamente, Julieta. Ay, ya lo siento, pero es que está haciendo mucho calor. Vale, ¿qué más? Edad, educación, sexo. Bueno, pues ahora vamos a hacer las tablas de datos normativos, ¿no? Entonces simplemente es analizar tablas personalizadas, ¿cierto? Entonces, ojo con este aviso que es supremamente importante. Lo que te está diciendo aquí es, mire, yo necesito que usted esté seguro del tipo de variable que es. Claro, y para eso, pues, ustedes tienen que mirar esta última columna aquí, que ustedes ven aquí, de medida. Entonces, claro, él necesita saber que realmente la educación, los rangos de educación y de edad son nominales u ordinales. Entonces, en mi caso, yo necesito que me diga que son ordinales. En el caso de sexo es nominal y el resto de variables, pues, son escalas. Escala para SPSS son variables cuantitativas. Entonces, analizar tablas personalizadas. Y entonces aquí simplemente lo que necesito es decirle que me genera datos normativos por edad, por rangos de edad. Yo puedo decirle por educación, a ver si lo puedo poner acá. Por educación, ¿cierto? Y es más, después yo podría decirle, como el sexo también tiene algo que ver, le voy a decir que me genere por sexo también, ¿vale? Entonces, ahora tengo que decirle qué necesito. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que no me dé el conteo. Yo no quiero el conteo, yo quiero la media
A ver, ¿dónde está la media? A ver, ¿dónde estás? La media y la desviación típica. A ver, a ver. Porque aquí solamente me está dando el conteo, pero yo no necesito el conteo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver que esto no está bien. Vamos a poner el sexo aquí. Ah, perdón, error mío. Error mío, necesito... Perdón, error mío, 100% mío. Ahora sí. La media y la desviación típica. Y ya está. Ya está. La podemos hacer así o podemos ser un poco más elegantes. Y podemos poner en la educación rangos. Podemos poner primero el rango acá y luego podemos poner el sexo acá. Y así está. Entonces, primero para las mujeres de rango primaria que estén de 18 a 49, de 50 a 69, luego las de secundaria, luego las de superior y luego para los hombres, ¿sí? También podemos diseñarla como queramos, es decir, podemos, por ejemplo, al contrario, no poner el sexo de primero, sino ponerlo de último, ¿cierto? Ponerlo acá, ¿sí? O ponerlo acá, ¿sí? Depende de cómo queramos presentarlo, pero generalmente se presenta, si el sexo está involucrado, pues se presenta hombres y mujeres y luego se ramifican las otras, pero como lo queráis. Es de cómo presentarlo después. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo hacer? Sencillamente en R y en SPSS la estimación de medias y desviaciones típicas para cada uno de los, para una variable. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Vale, por supuesto, también, por ejemplo, si yo quisiera guardar esto que he hecho aquí, que me ha gustado mucho, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner de nuevo aquí el sexo. Yo le doy pegar, puedo ir a mi script, a mi sintaxis, y aquí está la tabla personalizada que he hecho, ¿cierto? Y digamos que no he podido guardar los resultados, que estos resultados todos se me han borrado, ¿sí? Simplemente con el script señalo todo, y puedo darle run. Y entonces me hace automáticamente todo, me recodifica los grupos, me hace la tabla, todo lo que le pida, él me lo hace. Es la versión script del SPSS, es en sintaxis. ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? Creo que da miedo preguntar porque no sabemos si vamos a poder repetir todo eso, o sea, por nuestra cuenta. Vale, entonces, lo más importante son los 3 pasos. Visualizar, saber cuáles son los predictores y sacar las medias y desviaciones típicas. Y para eso vamos a hacer grupitos.
Vamos a hacer grupos. Vamos a hacer grupos. Dejar de compartir. Vale. Vamos a hacer grupos pequeños. Y entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, pero con la variable palabras. Lo podéis hacer en SPSS o lo podéis hacer en R. Ah, bueno, pero antes de eso voy a subirles el código. Un segundo. Voy a subirles el código. Un segundo, por favor. Un segundo. Que sepan que esto también lo pueden hacer en Excel con tablas dinámicas. Es supremamente sencillito. ¿Alguien ha utilizado tablas dinámicas algún día o gráficos dinámicos? Hemos hecho intentos, ¿no? Pero tanto así como expertos, no. Ay, Julieta, no seas tímida. A ver, tradicional, método tradicional. Vale, pues al final de clase, si quiere, lo intentamos también por Excel. Ok. Vale. A ver, voy a poner esto aquí. Listo, ya lo podéis descargar. Entonces, van a hacer lo mismo, pero con la variable palabras. Exactamente lo mismo, pero con la variable palabras. Entonces, bueno, pues nada, vamos a hacer unos grupos y vamos a trabajar. Doctor, ¿en qué espacio lo puso? A ver, un segundo, buena pregunta. En semana 1, script. Semana 1. Script. Vale, pues ya nos vemos. Vamos a hacer grupos. A ver, ¿cuántos grupos se van a crear? Vamos a crear 5.